Hola, hola a todos, bienvenidos al canal, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en el que estés viendo este video. En esta ocasión vamos a explorar uno de los plugins más potentes y fáciles de usar para SketchUp. Visoi es una herramienta de renderizado que permite a los usuarios de SketchUp crear imágenes realistas y profesionales de sus diseños y sobre todo que te permite optimizar tiempos de trabajo sin necesidad de que seas un profesional en el renderizado. Te va a permitir crear imágenes o renders de muy alta calidad para que así puedas llevar tus diseños a otro nivel. Sin duda, con su interfaz intuitiva y sus herramientas avanzadas, Visoi es la herramienta perfecta para arquitectos, diseñadores o artistas. En este video vamos a explorar las características y funciones de la herramienta y vamos a mostrar cómo puedes utilizar este plugin para crear imágenes de muy alta calidad, como te comento, sin necesidad de que seas un profesional del renderizado y sobre todo, nuevamente te lo digo, vas a ahorrar y optimizar muchísimo tiempo de trabajo en tus proyectos o en tus prácticas que estés realizando. Entonces, si estás listo para llevar tus habilidades de renderizado al siguiente nivel, no dudes en suscribirte a nuestro canal y seguir viendo nuestro contenido. Vamos a comenzar. Bueno, pues antes de entrar en materia, vamos a echarle un vistazo rápido al video que amablemente nos proporcionan los creadores de esta herramienta sobre los alcances que tú vas a lograr estas imágenes fotorrealistas que, independientemente o si no tuvieras conocimientos avanzados en renderizado o simple y sencillamente que tuvieras quererte ahorrar un tiempo considerable en hacer los renders, personalmente, estos son los alcances o las imágenes que puedes lograr con este plugin. Al crear tu proyecto, tú vas a lograr imágenes fotorrealistas de gran calidad. Como podemos observar en este ejemplo sencillo, tú ya vas a agregarle conceptos como el suelo, vegetación, y obviamente para limpiar la escena vas a tener que hacer algunas modificaciones. Como lo podemos observar, nos vamos a ir al área de estilos y entonces vamos a quitar algunas opciones precisamente para limpiar la escena y no se confunda al momento de trasladar la imagen al plugin. Como podemos observar, vamos a quitar lo que son las aristas, vamos a quitar la opción de los perfiles, vamos a quitar la opción donde vista al horizonte o el cielo, precisamente para lograr una imagen limpia al momento de mandarla al plugin. Estas modificaciones precisamente es para que el render que la herramienta nos realice sea lo más cercano a una imagen fotorrealista, ¿verdad? Entonces ya podemos trasladar la imagen al plugin. Le damos clic al plugin y nos va a mandar directamente a la página. Trasladamos la imagen y entonces ya vamos a hacerle las modificaciones o las especificaciones que nosotros querramos, sobre el renderizado que nosotros querramos mandarle, y nos va a crear este tipo de imágenes, ya sea en el día, en la noche, aplicarle sombras, diferentes tipos de iluminación, contrastes. Entonces, a mi parecer, este tipo de herramienta nos brinda imágenes fotorrealistas considerablemente aceptables. Las inteligencias artificiales, a mi parecer, al momento todavía no logran igualar un renderizado con motores de render, sobre todo con la calidad de V-Ray, Lumion, entre otros Corona u otros motores de render que sin duda nos ofrecen renderizados profesionales. Mas sin embargo, sobre todo si tú quieres ahorrarte recursos de pagarle a un renderista profesional, o si tú sabes renderizar de manera profesional, obviamente estamos hablando de tiempos de ejecución que te puedes ahorrar con esta herramienta, o simplemente tu cliente te pide un render que no sea tan detallado y específico en cuestión de iluminación, sombras y otras cuestiones, puedes hacer este tipo de renders sin ningún problema. Ahora te comento, si tú quieres darle un poco más de realismo, puedes ir o darle un poco de postproducción, irte al Photoshop y darle un poco más de fotorrealismo a estas imágenes. Claro está. Entonces,
Pues vamos a ver algunos ejemplos con algunos proyectos que hemos realizado o hemos visto en el canal para que te puedas familiarizar más con la herramienta. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a iniciar con el video tutorial de esta ocasión. Ya tengo descargado el plugin. Ahora vamos a abrir la herramienta. Simplemente a darle clic derecho aquí nos va a mandar directamente a la interfase de la herramienta. Yo, como ya tengo una cuenta, pues me manda directamente, como vemos, a la interfase. Si tú no tienes una cuenta, obviamente vas a tener que registrarte con tu mail, vas a crear un password y vas a dar ciertos datos que paso a paso te va a ir llevando hasta que logres ya generar tu cuenta y poder entrar o tener acceso a la interfase para poder generar tus renders. ¿Cómo vas a generarlos? Como podemos ver en esta interfase, aquí nos dice en este recuadro que vamos a tener que mandar las imágenes de nuestros modelos o de nuestros proyectos, y aquí tenemos varias opciones. Obviamente ya cuando generas tus imágenes te va a ir guardando cada una de ellas. Con esta opción tenemos la opción de crear, donde nos va a mandar diferentes tipos, ya sea render exteriores o render interiores. Si le damos aquí a esta opción, también podemos ver qué tipo de renders queremos: detallados, tipo boceto, texturizados. Depende de nosotros el render que nosotros andemos buscando, el modo o el estilo de render que nosotros queremos, ya sea una imagen fotorrealista, un render normal y otras opciones que nos manda la interfase. El tiempo en que nosotros queremos mandar el render, ya sea de día, ya sea de noche o ya sea en la tarde. También tenemos estas opciones y tenemos la opción de generar el render. Tenemos también las opciones de mandar ya sea de 1 a 4 imágenes, más o menos ir generándole o dándole ciertos valores al render, ciertos cambios, y podemos reemplazar también qué tipo de renders queremos. Entonces esta interfase viene bastante completa. Cabe mencionar que al momento de registrarte vas a tener la posibilidad de tener o de generar 30 imágenes gratuitas. Cuando tú excedas de esas 30 imágenes, obviamente ya el programa o la herramienta te va a mandar una opción de pago y tú ya valorarás qué tipo de plan quieres dependiendo tus necesidades para generar ese tipo de renders. Pero bueno, vamos a analizarlo. Tú ya lo vas a valorar, como te comento, si las imágenes que te manda esta herramienta van a ser suficientes para que tú puedas en algún momento pagar por los servicios de esta interfase o de esta herramienta. Bueno, pues vámonos con nuestro primer ejemplo. Este proyecto, esta casa que tenemos aquí ya modelada. Como lo habíamos mencionado al principio del video, nos vamos a ir a la opción esta que tenemos aquí, porque precisamente nos vamos a ir a la opción donde dice estilos, nos vamos a ir donde dice edición y nos vamos a ir a la primera opción donde dice ajuste de arista y vamos a borrar ahorita la opción de aristas y la opción de perfiles. También nos vamos a ir a la tercera opción donde le vamos a quitar el cielo. Perfecto. Si se dan cuenta, al quitar estas opciones nos cambió de una manera significativa el proyecto, y esta operación, como lo habíamos mencionado al inicio del canal, es precisamente cuando nosotros mandemos nuestra imagen del proyecto, no haya confusiones al momento de que la herramienta ejecute el render. Entonces vamos a crear una imagen. Para esto nos vamos a archivo, nos vamos a exportar y nos vamos aquí a la opción de gráfico 2D. Inmediatamente nos va a ir nos va a mandar a la opción de imágenes. Nos vamos a las imágenes y vamos a guardarla. Vamos a
Vamos a ponerle el nombre de casa, el nombre de la herramienta, Visoy. Vamos a dejarlo así y le pongo exportar. Ahora le voy a dar clic a la opción y obviamente si ya estás suscrito te va a mandar inmediatamente aquí a la interfase de la herramienta para que tú puedas trasladar la imagen o importar la imagen que ya habías guardado del proyecto que tú tengas a partir de este recuadro. Aquí nos dice en este recuadro que puedes agregar la imagen y la puedes cargar de esta manera. Damos clic derecho y nos va a mandar a la opción de las imágenes que nosotros habíamos guardado. Habíamos dicho que la habíamos guardado como casa Visoy. Inmediatamente nos va a mandar aquí a la imagen. Entonces le vamos a dar a abrir, inmediatamente la va a cargar. Entonces esperamos a que la cargue y aparezca en la interfase. Bueno, pues ya está cargada la imagen. Ahora nos vamos a la opción de crear y como lo podemos observar, aquí nos manda diferentes opciones. En este caso vamos a crear un render exterior, entonces me voy aquí a esta opción. En estas opciones vamos a darle la opción de detallado. En estilo le vamos a dar la opción de una imagen fotorrealista. Y para esto para crear esta imagen vamos a mandarle la opción. Tenemos de día, de la mañana, en la tarde, en la noche. Vamos a mandar la opción de día. Ustedes ya tienen la opción de crear la que ustedes deseen, la que ustedes pretendan. Y ahora nos vamos a esta opción. Vamos a dejarla así. Entonces le vamos a dar generar y nos va a mandar el render con las características y las opciones que nosotros le mandamos a la herramienta. Esperamos a que nos cree el render. Poco a poco lo está cargando. Aquí, si se dan cuenta, nos da el porcentaje y la fecha y la hora en que estamos cargando el render. Bueno, pues como pueden observar, chicos, ya nos mandó el render bajo las características que nosotros le mandamos a la herramienta. Aquí en estilos nosotros le dijimos a la herramienta que nos mandara un render fotorrealista, que es precisamente lo que nos cargó. Es un render bastante bueno. Y ahora lo que nos queda es exportar la imagen. Como estamos utilizando la opción gratuita del programa o de la interfase, pues no vamos a mandarle o no nos va a permitir el programa utilizar imágenes con mejor resolución. Entonces ahorita nos vamos a adaptar a la resolución que nos mande precisamente la herramienta. Solamente le vamos a poner el nombre del proyecto. Vamos a ponerle casa tutorial, el nombre de la herramienta, y así lo vamos a mandar. Tutorial Visoy y le damos exportar. Ya cuando lo tenga listo, obviamente nos va a mandar aquí la imagen. Esta es la resolución que nos va a mandar. Como pueden observar, es un render bastante bueno. Como les vuelvo a mencionar, bajo las características que nosotros le dimos o le mandamos a la herramienta. Me voy a regresar. Voy a cancelar. Y ahora, como pueden observar, aquí ya llevo 5 de mis 30 imágenes que me permite gratuitamente de herramienta. Vamos a mandar la misma imagen, pero ahora un render nocturno, y lo vamos a generar. Vamos a esperar a que nos mande el render. Bueno, pues ya tengo generando el render nocturno. No les había comentado, para este render nocturno le mandé la opción, me fui a la opción de editar, donde, bueno, puedes cambiarle ya sea materiales a la fachada, colores,
y de hecho en la opción de transformar puedes mandarle a la inteligencia artificial qué tipo de render quieres, si quieres un poco más de iluminación interior, iluminación exterior, y así te lo va a generar. Entonces tienes esa opción que te está brindando también esta herramienta y como podemos observar ya nos mandó esta imagen. Se puede mejorar, claro está. De hecho ya les había comentado que ustedes tienen la opción de, al ya tener generados estos renders, pues la posibilidad de mejorarlos a partir del Photoshop, darle un poco más de postproducción, o si en dado caso ustedes quieren darle un poco más de realismo a lo mejor al render, pueden mandarle a la inteligencia artificial con la opción de transformar algunos puntos específicos en cuanto a iluminación, sombras, iluminación exterior, interior, para que el render que les genere la herramienta sea aún mejor. Bueno, pues ahora solo resta exportarlo. Hacemos el mismo proceso para que nos genere y nos mande la imagen. Ya lo tenemos de esta manera. Ya tenemos un render nocturno. Le aumentamos un poco más la iluminación. Les comento, esto claramente se puede mejorar con las opciones que ya les había comentado. Ahora vamos a generar un render interior. Aquí lo tenemos. Nuevamente hacemos la misma operación, exportar gráfico 2D y vamos a ponerle imagen interior. Visual 2. Lo exportamos y nos vamos a la interfase. Listo, ahora vamos a cargar la imagen. Listo, aquí está, la vamos a cargar. Estamos haciendo la misma operación que hemos hecho en los anteriores. Perfecto, ya la tengo cargada. Ahora le voy a poner interior. Aquí le dejo así, fotorrealista, y estas mismas características. Le doy generar. Y listo, ya me mandó el render. Ahora lo exportamos. Y ya lo tengo de esta manera. Entonces, estos son los alcances de calidad de renders que tú puedes lograr con esta herramienta. Si te das cuenta, esta inteligencia artificial para ejecutar renders pues es bastante buena. Entonces, y te comento nuevamente, tú ya vas a poder valorar la clase de renders que vas a generar con este plugin, para que tú puedas llevar y sobre todo ahorrarte bastante tiempo de trabajo e incluso recursos económicos al contratar a un renderista profesional. Si tú no tienes los conocimientos necesarios para ejecutar un render, podríamos decirlo de esta manera, profesional, o si tú apenas estás comenzando a realizar renders, esta herramienta es bastante útil para poder realizar renders de tus prácticas e incluso de algún proyecto que tú estés realizando de una manera muy eficaz. Bueno chicos, pues es todo por el video tutorial de hoy. Ya simplemente voy a mostrar algunos otros renders sobre los alcances que ya les había comentado que podemos lograr con esta herramienta. Si les gustó el video, no olviden darme un poderosísimo like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.